Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Nuestro ministerio actúa en un amplio panorama y no es posible abarcar su magnitud de trabajo en el breve lapso disponible. Por ello, aprovechando sus particularidades específicas, buscaremos ubicarlo en una figura literaria que imaginativamente nos permita seguir su labor en este año de gobierno. Doctor Cámpora López Rega le habla. En este momento el ministro de Bienestar Social firma el correspondiente convenio ante la presencia de todos los gobernadores de 7 provincias que, como hemos dicho, se van a beneficiar con un amplio plan agrícola industrial que alcanza una suma superior a los 21.000 millones de pesos. Cuando los elogios llegan hasta un hombre de lucha, el hombre pierde ese coraje de que usted habla, señor Juárez, y se convierte en un sentimental emoción. Estamos tan acostumbrados a las aristas que las curvas también nos duelen. El gobierno continúa y continuará en las manos de Perón a través de Isabel de Perón. Tema Bicentenario del día. José López Rega, el siniestro cabo que llegó a superministro en el gobierno de Isabel Perón, antes aún con Juan Perón, el Daniel, el emisario de los astros, que inició el terrorismo de Estado en la Argentina como una práctica que luego iba a perfeccionar y desarrollar en escala industrial el proceso, pero que ya en la época de López Rega algunos hablan de 2.000 personas asesinadas desde el aparato del Estado, sí, con la impronta, si bien no el control absoluto, pero sí la impronta de este tenebroso personaje. De verdad. José López Rega, la historia de la Argentina, caramba, y qué historia oscura. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo concluye en Bicentenario. Hay una fotografía de principios de los años 50 en la que el personaje hace lo mismo que Clint Eastwood en el comienzo de la película En la línea de fuego, treparse como custodio al auto del presidente. Solo que nuestro personaje no calza la pinta de Clint Eastwood y el auto al que se había subido es el descapotado modelo años 30 en el que desfila Juan Perón. Hay otra foto 15 años más tarde en la que el personaje ha perdido pelo y avanza con un portafolios y papeles, ahora como custodio de Isabel Perón, enviada por su marido a la Argentina en 1965 para frenar el avance del neoperonismo. Sigue siendo entonces un cabo de policía a quien el mayor Osinde, que 7 años más tarde va a organizar la matanza de Seiza junto a él, recomienda para proteger a Isabelita. Nadie imagina que ese pichi de las dos fotos, el custodio, será un día una pieza clave de una historia que mezcla el poder con la astrología, las logias secretas criminales y anticomunistas, la CIA, organizaciones criminales de todo tipo vinculadas a jueces, políticos, miembros del Vaticano y hasta jerarcas de la que será la última dictadura militar en la Argentina. Isabel lo premia, llevándoselo a Madrid, y en 1972 López Rega ya está plenamente instalado en Puerta de Hierro como la llave que abre y cierra el acceso a Perón. Hace un tiempo el médico Jorge Tayana, padre del actual canciller, escribió sobre el brujo y cuenta que a principios de los años 70 su marcada hipertrofia del yo justificaba los calificativos de megalomaníaco y paranoico que aparecían ya en sus años juveniles, con veleidades de cantor y atrevidas incursiones por el género operístico.
Desconfiado, astuto, de corto sueño, incansable, el brujo era más bien bajo, de manos firmes y velludas, cutis terso y tenso, mejillas rosadas, pelo canoso, ocultaba muy bien una diabetes benigna y cálculos en la vesícula. Hubiera sido más fácil imaginarle un futuro de cantante, aunque apenas llegó a presentarse como intérprete melódico en el club social El Tábano del barrio de Coglan a principios de 1942, que la carrera con hombre del poder en la que trepó hasta alturas inconcebibles. ¿Quién podía pensarlo? ¿Cómo lo logró? Aquí hay que introducir las logias y el mundo del esoterismo. 1955, año en que los militares derrocaron a Perón, podría ser un momento clave de nuestra historia. El italiano Licio Gelli se instala en la Argentina, refugiado no sabemos por cuáles delitos y protegido por la Fiat. Tiempo después Gelli va a regresar a Italia, se convierte en un poderoso industrial textil y llega a liderar la logia secreta Propaganda Due, que infiltra todos los poderes de Italia con acciones anticomunistas. No olvidemos que Italia tuvo el mayor partido comunista del mundo occidental. Esas tareas vinculan a Gelli con los servicios de inteligencia de Europa y América, utilizando su relación con la CIA. ¿Qué es la PDUE? Es una logia masónica italiana que operó desde 1877, casi un poco más de un siglo, hasta 1981, como una organización secreta que nucleaba personajes poderosos y que va a terminar provocando el mayor escándalo de la historia italiana cuando la quiebra del Banco Ambrosiano, ligado al Vaticano, vincule a miembros del gobierno y la oposición, jueces, militares, jerarquías religiosas y capomafias. Volvemos a 1955. Por esa época, el ex juez de paz Julio César Urien, que se hacía llamar Anael, decía que en 1954 se había creado una logia secreta, la logia Anael, por impulso de Perón y del presidente brasileño Getúlio Vargas. Según Urien, existían 3 vértices magnéticos en países de Asia, África y América. Las 3 comienzan con A y se convertirían en el motor de la liberación mundial. Anael publicaba textos mezclando la política con lo esotérico, donde defendía la tercera posición del peronismo. Según él, en América los puntos de apoyo esotérico estaban en la ciudad de Buenos Aires, San Pablo y Lima. En los comienzos de la década del 60, López Rega manejaba la imprenta que publicaba los trabajos de Anael. Ya se había vuelto un discípulo de Anael en Paso de los Libres, y cuando se traslada y radica en Madrid, costeado por la logia, se hace llamar Daniel y está místicamente convencido de recorrer su gran destino trazado por los astros. Ya conocemos la carrera de Daniel en los gobiernos de Perón y de Isabel y la forma en que fue eyectado por otros poderes en 1975. Pero la logia criminal se aseguró su continuidad más allá de Isabel y de López Rega cuando llegó el golpe de Videla. Ahora, el hombre elegido es otro integrante de la PDUE, pero con uniforme. Se llama Emilio Eduardo Macera, pero como dice Varela, esa es otra historia. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. 200 años en uno. Bicentenario. A ver, 2.000 personas aproximadamente han sido las víctimas en la virtual democracia que teníamos hasta que se institucionaliza el terrorismo de Estado con el golpe del 76. Entre ellos había, entre las víctimas, además de los muertos, muchos, por supuesto, han sido compañeros que hoy están detenidos desaparecidos, que revistan en la lista de detenidos desaparecidos, pero fueron desaparecidos del 74 y el 75. Mucho tiempo se tardó, además, en poder admitir estos crímenes. Mucho tiempo se tardó en que ingresaran en las listas de los detenidos desaparecidos. De hecho, madres de Plaza de Mayo, que de esa época son pocas, son bastante pocas. Una de ellas es Tati Almeida, que los oyentes la escuchan aquí en otro programa. Tati tiene su hijo desaparecido en 1974. Este panorama arranca en un día aciago allá por 1973. O sea, la masividad empieza en el 74,
Pero el 21 de noviembre de 1973 la Alianza Anticomunista Argentina pone su primera tarjeta de visita en el auto de Hipólito Solari Irigoyen, que en aquel momento era senador nacional por Chubut. En ese momento esta bomba que estaba destinada a matarlo, que la ponen en su Renault 6, no cumple el objetivo. No obstante, este senador pasa momentos terribles luchando para que no amputaran sus piernas y demás. Tiene además de haber sido, ahora vamos a repasar un poquito los motivos por los que el senador sufrió este atentado, previo a haber sido amenazado. Previamente él no recuerda si le decían anticomunista o antiimperialista, porque utilizaban alternativamente como para esconderse distintas expresiones. Decía que además de esto, Isabrita lo va a visitar al sanatorio, a Hipólito Solari Irigoyen, y va acompañada por López Rega. Oh. Esto que es visto desde todo lugar a la luz de la historia como una tremenda burla, en aquel momento era de un grado de siniestro para la gente que estaba cercana a Hipólito Solari Irigoyen y que había recibido esta amenaza que paso a relatar. La voladura del auto ocurrió horas después de una sesión del Senado en la cual Hipólito Solari Irigoyen había articulado una exposición brillante durante 4 horas respecto de la ley de asociaciones profesionales. Dice Pablo Bendelevich en su crónica en el Diario de la Nación del 21 del 10 del 2004, se trataba en el recinto la ley de asociaciones profesionales. Por algún motivo también la legislación laboral luego marcó las aguas políticas en los años posteriores. Sostenía que la ley consolidaba una oligarquía sindical. Enseguida Lorenzo Miguel, dice la crónica de Mendelevich, catalogó a Solari Irigoyen como enemigo público número 1. Al día siguiente fue el atentado y rápidamente Lorenzo Miguel se despega de esta barbarie y comienzan a circular entonces desde dónde venían exactamente estas cosas. Recuerda a Solari Irigoyen en la misma nota. No sé si Isabel entendía lo que estaba pasando. Me dijo, no sé qué pretende esta gente, ¿una Cuba? ¿Un Chile? Me hablaba como si el atentado hubiese sido cometido por la izquierda. Un día antes del ataque, el senador había recibido un sobre que decía AAA. Ya no me acuerdo si lo traducían como Alianza Anticomunista Argentina o Alianza Antiimperialista Argentina. Duda comprensible, ambos nombres se alternaron. Pero yo solo estuve en condiciones de contar la existencia de la amenaza días después. Cuando la conté, se conoció la AAA. Fue el momento de la aparición pública. Y bueno, relatan también que durante este periodo tan nefasto de nuestra historia, actores como Héctor Alterio, diputados como Héctor Sandler, Brandoni Brisky, Nacha Guevara, Halcón, no era necesario tener ideas radicalizadas, alcanzaba con ser rosado, era un chiste de la época. Sí, ustedes se acuerdan que había unos preservativos que se llamaban velo rosado. Sí. Había un chiste de la época que decía, no alcanza con ser rojillo, con que uses velo rosado podés ligarte a la Alianza Anticomunista Argentina. Pero quien no sufrió de la misma manera, no pudo contarlo de la misma manera, fue Rodolfo Ortega Peña. Claro. Rodolfo Ortega Peña, yo me voy a remitir a algo muy cortito que escribió Marcelo Duvalde para el diario Página 12 el 2 de enero de 2007. Eran aproximadamente las 2 de la mañana del 31 de julio de 1974. Estábamos en un bar a pocas cuadras del Sindicato de Farmacia, donde acabábamos de terminar una reunión bastante numerosa para organizar el homenaje a los compañeros fusilados en Trelew. Habíamos quedado Rodolfo Ortega Peña, mis hermanos Eduardo Luis y Carlos María, Haroldo Lloriurato, algún otro compañero y yo. Intentamos hablar con Rodolfo para convencerlo de que se tenía que cuidar, que las amenazas estaban llegando cada vez más fuertes, los seguimientos eran muy notorios y debía tener algunas pautas de seguridad. Nosotros pretendíamos que no se expusiera tanto. Alrededor de las 8 de la noche de ese mismo día sonó el teléfono en el despacho de Rodolfo. Era un supuesto periodista que preguntó si se iba a quedar mucho tiempo más porque quería verlo para hacerle unas preguntas. Luego comprobamos que el llamado era para confirmar que él todavía no hubiera salido porque lo estaban esperando en la calle. Un rato después salió caminando del Congreso con su compañera Elena Villagra. Fueron caminando por Callao desde Rivadavia hasta Santa Fe y allí doblaron media cuadra hacia Riobamba, donde entraron en una pizzería de la que salieron aproximadamente
aproximadamente a las 22:15. Con la misma confianza con la que se manejaba, Rodolfo se subió a un taxi que estaba libre parado en la puerta. El taxista repitió en voz alta y de manera notoria: Carlos Pellegrini y Juncal. Pocas cuadras más adelante, Rodolfo le pidió que apagara la luz interior del coche que el chofer había dejado encendida. Estos y otros datos conocidos con posterioridad nos confirmaron la participación del taxista en el operativo para asesinar a Rodolfo. Al llegar a la calle Carlos Pellegrini y Santa Fe, el taxi dobló y otro vehículo que venía atrás, sin que los pasajeros lo notaran, se atravesó e impidió que los otros automóviles que venían pudieran avanzar por Pellegrini. Al cruzar Juncal, el taxi paró y un coche que venía casi a la par se le atravesó. Bajó de él un hombre con una media de mujer en la cabeza y una ametralladora en la mano con la que disparó 23 tiros o más, 8 de los cuales fueron en la cabeza, que hicieron blanco en Rodolfo. Esto nos hizo comprobar que estaban al tanto de las conversaciones mantenidas en su despacho, ya que ahí se sabía que Rodolfo usaba un chaleco antibalas. En 1975, ya camino a la dictadura, cuando José López Rega había terminado su trabajo siniestro de sangre y de muerte, partió hacia Madrid acompañado de sus dos principales cómplices, Morales y Almirón. Y ahora Almirón dice que no recuerda los crímenes de la AAA. Marcelo Duhalde, página 12, 2 de enero de 2007. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Señores y señores, aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud de la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, pasemos la efeméride de hoy, Pepe, que me agarre la palpitación a la vesícula. Bueno, 22 de marzo de 1916, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical designó candidatos a presidente y vice a Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna, que obtendrían un aplastante triunfo. ¿Quién? ¿El pelado Luna? Ay, pero qué confianza que tenían como para llamarlo así, ¿no? No, pelado no, Pelagio Luna. ¿Plagio? Entonces se lo copiaron a otro, seguro. Ay, cada uno me de 4. ¿Cómo ese cantante tenedor? ¿Cómo se llama ese? Plagio Domingo. Eso se debe copiar todo lo que cantan las demás, ¿no? No, Catita, está haciendo una mezcolanza usted. El cantante que usted dice no es Plagio Domingo, es Plácido Domingo. Y además no se dice tenedor, se dice tenor. Mire, Pepe, el que está haciendo la mezcolanza es usted. No entiendo acá tiene que ver todo esto con Yrigoyen y con las radicales, ¿no? Yo tampoco, Catita, porque lo que yo quería decirle era que esa elección en la que ganó Yrigoyen fue muy importante, porque por primera vez la masa popular pudo votar. ¿Lo qué? ¿La masa? ¿Vio que hacía falta un tenedor? ¿O se piensa que la gente come los fideos con la mano? Eso es de mala educación. No, Catita, no es eso lo que yo dije. Bueno, mire, ¿sabe qué? Lo discutimos en otro momento, porque ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Como contaba Nora hace un rato, muchos artistas fueron víctimas de la persecución de la AAA. ¿Cómo se vivió esa terrible experiencia? Yo soy Luis Brandoni, actor. En septiembre de 1974 me entero por un compañero que había sido amenazado, junto con Norman Brisky, Nacha Guevara, Héctor Alterio y Horacio Guaraní. A los 5 nos daban 24 horas para irnos del país bajo pena de muerte de no cumplir esta amenaza. Era, digamos, más o menos moneda corriente. Lo que pasa es que produjo un gran impacto porque se había publicado en todo el mundo amenazas a actores o cantantes, de modo que después de resistirse
5 días no me quedó más remedio que salir del país. Yo fui a México, donde tenía la seguridad de un amigo que me iba a cobijar en su casa, y es muy desagradable la sensación. Fueron momentos muy angustiosos. No podía trabajar tampoco porque era un riesgo enorme, y porque además, por qué no decirlo, la gente también temía estando yo cerca. Era un compromiso para mis vecinos de consorcio, para mis amigos, para los compañeros también, porque implicaba un riesgo. Era muy difícil, muy penoso todo eso, claro. A los 10 meses, el 25 de julio de 1975 volví, a pesar de que nada indicaba que era prudente hacerlo. Y bueno, y me la seguí viendo de esa manera. Fui reelegido secretario general de la Asociación de Actores desde el Exilio, creo que es el único caso en la vida sindical argentina. Bueno, el testimonio de Luis Brandoni, nada menos. Recuerdo Halcón, recuerdo cuántos otros, algunos nombrados por Nora, fueron amenazados, periodistas, actores. Zipelinkovsky, la voladura del teatro en Zipelinkovsky. Sí, no, fue una época brava, y no solamente para los artistas, sino también para la gente que estaba en lo sindical, en lo político, los jóvenes. El testimonio de toda la gente que tenía experiencias diferentes sindicales en contra de la burocracia sindical, como era la JTP, como era Vanguardia, como eran los sindicatos más a la izquierda, y también los militantes radicales que incursionaban en lo gremial. Este sábado, justamente en esa radio abierta, recordaban Mercedes-Benz, los casos de Mercedes-Benz. Claro. Las listas de Mercedes-Benz las hacían los gerentes. Claro. Los gerentes con la colaboración gremial también, que es por una supuesto, cosa que con la colaboración de parte de la burocracia sindical, porque ahora, hay que también hay en el 52% de los detenidos desaparecidos, arrancando ya en la época de la AAA, pertenece al movimiento obrero, y ese 52% hay mucho obrero que no estaba de acuerdo con la burocracia sindical, aun cuando no militara en ninguna de las vanguardias. Hubo dirigentes sindicales que colaboraron con... Por supuesto que hubo colaboradores, como hubo víctimas, como Smith y como tantos otros más. Las 3A tuvieron un medio también, El Caudillo, la revista nazi fascista, dirigida por Luis Felipe Romeo, fallecido hace poco tiempo. Sí, cambió de nombre varias veces esa revista. Sí, creo murió. que pero publicaba listas de amenazados de muerte, ¿no? Mira, te leo algo, dice: Romeo disparaba con palabras. Era fiel a una consigna: el mejor enemigo es el enemigo muerto, que el caudillo propagaba casi con alegría en aquel país que se asomaba a la tragedia. López Rega le había confiado más que las diatribas disfrazadas de prensa. Escudado en la obediencia ciega a Isabel, el caudillo anunciaba y amparaba la matanza en ciernes. Muchas de las personas señaladas por Romeo en sus artículos fueron luego víctimas de la AAA. Es que era una manera de actuar. Primero te decían, aparecían no solamente en El Caudillo, sino en otros Pasquini, en otras publicaciones que tenía la derecha, aparecían listas, y eso ya era un aviso de que estabas marcado y señalado. Claro. Ahora, el mecanismo López Rega, lo que dice Marcelo Larraqui, por ejemplo, que es autor del libro López Rega, libro reeditado incluso, el colega Marcelo Larraqui cuenta, la interpretación de él es que López Rega, que por supuesto había sido el creador de las 3A, no tenía un control operativo directo sobre todo, había como cierta autonomía, no era un lugar totalmente vertical, como si fueran las Fuerzas Armadas, sino que eran bandas con operaban con células. Claro. Operaban con células, pero las listas las manejaba él. Las listas eran unificadas, además, por las dudas, para que se enteraran todas las células, la publicaban en El Caudillo. Claro. Bueno, fíjense este detalle, la continuidad del terrorismo de Estado, insistimos en eso, desde el gobierno de Perón e Isabel con López Rega, y que luego va a seguir vía, entre otros, otro integrante de la PDUE, Macera, va a seguir ya en una escala industrial durante la dictadura militar, pero que empieza en un gobierno elegido constitucionalmente, ¿no? Otro datito de Felipe Romeo, ¿te parece? Sí. Cuando López Rega fue barrido del poder el 19 de julio del 75, Romeo supo que su ciclo estaba terminado y cerró la revista en noviembre de ese año. Derrocado el peronismo y luego de un breve exilio en España, Romeo se alió con los represores de la dictadura. Con innegable coherencia fue socio de Ramón Camps, el también todopoderoso jefe de la bonaerense. La editorial Roca, Romeo Camps, editó algunos de los panfletos del militar.
En los años 80, Romeo volvió a hacer noticia cuando fue detenido con 110 gramos de cocaína. La reapertura de la causa por la AAA le valió la captura dictada por Ollarvide, una breve fuga al exterior y luego regresar al país donde murió en el Hospital Fernández por SIDA. Bicentenario, el programa. Conducción Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Locución Graciela Almada. Operación técnica Claudio Canullán. Producción Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación Diego Tomasi. Editor de contenidos Norberto Colominas. Hoy le toca bailar el pericón con la más fea, ¿no? Hoy me toca bailar con la fea. La fea se llama López Rega y vamos a hacer un relato sobre el final de este tipo, de este personaje. Tomado en parte, usted lo mencionó recién a Larraqui, tomado en parte del libro de él en cuanto a la continuidad en el tiempo. Todo el poder de ese personaje siniestro de nuestra historia, llamado José López Rega, alias Daniel, alias el Brujo, nacía de su cercanía al poder. Primero junto a Perón y su mujer, y muerto el general junto a Isabelita, a la cual dominaba completamente. Ella misma lo decía y lo reconocía, cuando decía que Lópezito sabía manejar las cosas mejor que ella. Jefe de la AAA, usa las excusas habituales. Ellos, los otros, son zurdos, son infiltrados, nosotros somos la patria. Pero en 1975 López Rega comete un grave error. Se apodera de los resortes de la economía. Y en lugar de compartirlo con el peronismo ortodoxo, léase la CGT, por ejemplo, se lo da a los liberales y nombra a alguien de su entorno, Celestino Rodrigo. El Rodrigazo es un masazo para la economía popular. El dólar se devalúa al 100%, la nafta sube al 175%. Justo en ese momento había paritarias y los muchachos de la CGT piden más y más para equiparar. López Rega no quería saber nada con las paritarias y se puso de punta con Lorenzo Miguel, que era otro peso pesado. La respuesta de la CGT fue un acto en Plaza de Mayo, en defensa de la presidenta, decían, donde se corearon consignas del tipo: Isabel, coraje, al brujo dale el raje. Sí. Pero Isabel deroga las paritarias y concede el aumento de solo el 50%. López Rega y los empresarios, chochos. Los muchachos de la UON insisten y llaman a un paro general para el 7 y 8 de julio. A esto se suma que Macera también quería sacarlo a Lópezito de al lado de Isabel para ponerse él allí. Ella, presionada por todos lados, cede y muy a su pesar, le saca la escalera a López Rega, que se queda agarrado del pincel. López Rega renuncia como ministro, había sido ministro de 4 presidentes peronistas, el primero Cámpora, Lastiri, Perón y Isabel. Lastiri su yerno, claro. Claro, su yerno. Pero se queda como secretario al lado de Isabel y se atrinchera con sus hombres armados en Olivos. 50 tipos metió armados en Olivos. Hasta que las tropas del regimiento de granaderos entran a la quinta y desarman a los fascinerosos. Eso podía haber sido un desastre. El 19 de julio Lópezito se va del país con un ostentoso diploma de embajador plenipotenciario, andá a saber de qué y ante quién, que exhibe orgulloso en la escalera del avión. Primero va a Brasil, el 22 llega a Madrid con 6 custodios armados hasta los dientes. Recordemos que aún vivía y gobernaba Franco, por eso podían viajar en el avión 6 tipos armados así. El tipo se instala en Puerta de Hierro, se sentía seguro y pensaba que en cualquier momento podían llegar a llamarlo para salvar a la patria. En el 73, López había conocido a una maestra entrerriana, María Elena Cisnero, de 25 añitos, que no me pregunten por qué quedó prendada de este delincuente. Luego, mientras estaba en Puerta de Hierro, ella viaja por otro motivo a España, va por otra cosa, y se hace tiempo para ir a visitarlo. La Cisneros toca el piano, hablan de arte y filosofía, hay onda, pero su paso es fugaz y vuelve a la Argentina. Hacia fines del 75 comienzan los primeros problemas judiciales vinculados con el dinero de la Cruzada de la Solidaridad. Es evidente que López Rega está protegido por el régimen español, pero que también es una molestia. Lo protegen, pero molesta el tipo. Se va de Puerta de Hierro, cambia un par de veces de domicilio, usa peluquín,
En el 76, luego del golpe, las cosas se ponen peor. Lo busca Interpol. Ya es un prófugo de la justicia. Fraga Iribarne lo protege, pero le pide que se vaya. En abril del 76 viaja a Suiza, trata de restablecer su contacto con la logia Pidue, pero Lucio Gelli, teniéndolo a Macera en el gobierno, ya no le interesa el brujo. La traición es parte de la vida de estos sujetos. En octubre, el entorno de Lopecito le trae en bandeja a María Elena Cisneros, que estaba en Entre Ríos, que se instala como enfermera, concertista y amante. Él ya tenía 60 años. Ese mismo año viajan a Miami, allí publica un libro muy loco, El sabio y el hindú, al mejor estilo López Rega. Un ejemplar se lo envía a su esposa, ya que aún estaba legalmente casado. Separado pero casado. En el 77 regresan a Suiza, se compran un ranchito por 750.000 francos suizos, que son muchos, Alperín, a orillas del lago Lehmann. Allí López Rega toma el nombre del padre de María Elena, Ramón Ignacio Cisneros, y ella se hace pasar como su hija. Cuando en el 80 Norma López Rega sale de la cárcel porque estuvo en Cánaca y va a visitarlo, se encuentra con la amante de su padre y ahí se puso como loca al enterarse que la mansión y las cuentas que tenía en Suiza estaban a nombre de ella. Se puso mal, Normita. En el 81 la Cisneros edita un disco con obras de piano, muy loca ella, y alguien reconoce el nombre del intérprete. En el 82 un fotógrafo de EFE lo ubica y la foto se publica en Argentina con un gorrito ruso. Estaba en el frío de Suiza. El brujo está cercado. Abandona la residencia, cambia de domicilio, viaja a Miami. Es evidente que todos los países por los que anduvo, de una u otra manera, lo ayudaron para que pudiera seguir prófugo. Si no, no puede andar por ahí. Claro. En el 86, ya con Alfonsín, María Elena se presenta en el consulado de Miami para renovar el pasaporte de López Rega. Al cónsul casi le da un soponcio cuando vio el pasaporte de López Rega. Argentina pide la extradición y luego de muchos trámites engorrosos, Aníbal Ibarra fue uno de los fiscales que intervino en el juicio de extradición, fue a Miami. Lo suben en un avión rumbo a Buenos Aires. Llega el 3 de julio del 86, es llevado a la unidad 22 frente al Colón, donde él soñaba con cantar. María Elena Cisneros vino un par de veces a visitarlo, pero luego se volvía a Suiza, donde estaba su mansión, su piano y sus francos suizos. En el 87 Isabel viene a la Argentina, lo había llamado Alfonsín. Lopecito cree que lo va a ir a visitar, tanto se habían querido ellos dos, pero la otra no quería que la tosigaran y no le da bola y ni pasa a visitarlo. El brujo se queda solo, fané y descangallado. Está enfermo de diabetes, muere en junio del 89. Nunca fue juzgado. Legalmente nunca fue condenado. Vivió 11 años en la clandestinidad disfrutando de la buena vida que da la guita. Estuvo menos de 3 años preso. Así son, o así eran, las cosas en nuestro país. Pero esa es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Lamentablemente tengo un recuerdo de chico de ver a quien hoy es acusado materialmente por el crimen de Ortega Peña, que es un tal Rovira, individuo que fue el jefe de la custodia de López Rega, cual vivía aquí en Villa del Parque, en la calle Lascano, y que cada mañana que salía de su casa, un PH, pasillo, quienes vivíamos por allí vivíamos medio del terror porque veíamos gente parapetada atrás de los árboles con ametralladora para que este delincuente saliera, subiera a uno de los autos y se fuera, más allá de amedrentar a quien se le ocurriera o se le cruzara en el barrio porque era el más pesado de todos. Bueno, una nota de color, triste pero de color. Adrián de Villa del Parque. Hola, habla Héctor de La Plata. Me gustaría preguntarles qué vinculación tenía con todo esto. Mejor dicho, yo lo pongo en duda, pero con la relación de López Rega con Perón. ¿Cómo es esto que no se menciona por lo común este tipo de cosas? ¿Será por la edad de Perón que él estaba haciendo lo que no correspondía en relación a López Rega, digo, ¿no?
Me gustaría si lo pueden aclarar. Gracias. José López Rega. Esta es una reivindicación para los trabajadores argentinos, porque a José López Rega no lo echaron ni los militares, ni los marinos, ni los políticos, lo echamos los trabajadores. Ese día que se llenó la Plaza de Mayo, después del Rodrigazo, con todos los sindicatos. Yo era delegado en el Químico de Avellaneda. Y llegamos, bajamos en San Juan, el 9 de julio, caminamos sin ver un policía de uniforme. Era un clima bastante preocupante. Pero la plaza estuvo llena desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y el corito era López Rega, la taquete parió. Todo el día. Finalmente, el día siguiente, lo subieron a un avión y lo mandaron a España. Habla Roberto Díaz de Paso del Rey. Yo en el año 1973 fui el secretario general de un sindicato de la zona oeste de docentes secundarios. Estuve en Huerta Grande, fui uno de los 147 que creó Cetera, y después de esto éramos vigilados. Yo en un momento determinado había sacado inclusive pasaporte para irme a Perú, que estaba Velasco Alvarado allá en Perú. Evidentemente cambié de domicilio, bueno, una serie de artilugios, y sabía ya que había desaparecidos de mi gremio. Bueno, muy buena la audición, excelente. Habla Juan Carlos de Parque Patricios. Es para constatar de que estoy escuchando este muy buen programa de Galperín Bicentenario. Sobre López Rega. Bueno, sobre López Rega es un personaje lógicamente nefasto, pero no hay que olvidarse el papel que jugó Juan Perón. Tenemos que decir las cosas tal cual son. Las 3A no las fundó López Rega, las fundó Juan Perón. López Rega fue un instrumento, esto hay que decirlo. Habla Olga de Villa del Parque. Solo para recordarle al Perín y a Nora Anchar que al padre Mujica también los mató la AAA. Sí, es así. Lo que pasa es que tuvimos que elegir por un problema de tiempo dos casos emblemáticos de dos corrientes políticas diferentes, pero por supuesto que a Carlos Mujica también lo mató la AAA. Sí. Bueno, Juan Carlos no es el programa de Alperín Bicentenario, es el programa de Alperín, Nora Anchar, Santiago Varela, Diego Tomás y Agustín Camisa. Es un equipo que hacemos, Claudio Canullán, Graciela Almada, es un equipo, no es mi programa. Le agradezco igual y los buenos comentarios sobre el programa. Y le digo, sobre la relación de Perón con las 3A. Perón no fundó las 3A, por lo menos no hay ningún indicio de que él directamente haya sido el creador. Se sabe, yo le pregunté a Marcelo Larraqui, el autor de la biografía de López Rega, que cuando enterado del asesinato de José Rucci, a quien Perón quería mucho, y presumiendo que vino de la izquierda, ese asesinato aparentemente fue así de alguna organización armada, Montoneros, Perón dio la luz verde para el uso de la violencia. No entró en el detalle de las 3A, pero seguramente estando en el poder no podía desconocer lo que estaba haciendo López Rega con las 3A. Y Nora me acercó un material cuando le preguntan a Julio González, el secretario privado de Isabel, que no nos había prometido responder a preguntas y se borró, no sabemos por qué. Le preguntaron, ¿cree que Isabel Perón es responsable de los delitos de la AAA como sugiere la justicia actualmente? Creo que cuando se acusa hay que tener pruebas, dice él. Lo único que perjudica es que López Rega vivía en la Quinta de Olivos. ¿Cómo no iba a saber Isabel que López Rega era el que estaba detrás de las 3A? Aparte de una cosa importante, más allá si la creó o no, la podía frenar. La podía haber frenado. La podía haber frenado. Cualquiera de los de Perón, Isabel. Isabel no podía frenar ni el karting en la Quinta de Olivos. Bueno, digo, una mujer con una absoluta responsabilidad histórica por haber aceptado algo que nunca estuvo en condiciones de llevar a cabo. Y que ideológicamente no estaba en contra de lo que estaban haciendo. No tenía ni siquiera eso en la cabeza. Ni siquiera eso nada, en la cabeza. No había razonamiento, pero no estaba loca, por lo tanto es responsable. Exacto. Ojalá la juzguemos antes de que también parta hacia el otro mundo con su cabeza sin cortar. Nuestro ministerio actúa en un amplio panorama y no es posible abarcar su magnitud de trabajo en el breve lapso disponible. López Rega le habla.